vamos a tomar la palabra del Señor. Ya hoy día vamos a leer harto la palabra del Señor, que es necesaria, es muy necesaria. Y le quiero saludar, recuerden eh, un texto que le hemos leído el otro día y hoy día lo vamos a relacionar con lo que vamos a compartir en el nombre de Jesucristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Amén. El verso 5 al 7. El título de este compartir es El hombre carnal y el hombre espiritual. Vamos a ir viendo conceptos que si usted los conoce, mi hermano, gloria a Dios, porque es bueno que el Señor lo repase. Como dijo el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, dice que no me cansaré de repetirlo una y otra vez si fuese necesario para enseñaros, para que aprendan bien. Y yo, que soy mucho menos que él, también me aferro a eso, que me enseñen y me repitan, porque la repetición es la madre de todo aprendizaje. Pero sobre todo la palabra del Señor, si nos reiteran y nos enseñan, es porque Dios nos está dando una oportunidad para que entendamos y aprendamos de una vez por todas, y bien, y eso es amor. Nuestro Padre que nos ama nos enseña una y otra vez. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Tome la palabra del Señor, ábrala y usted va a orar conmigo. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos por todo esto que hemos compartido. Esta oración es especial porque con su poder, con su gracia, con su amor, queremos pedirle en su infinita misericordia que usted llegue donde está mi hermano, donde está mi hermana, a nuestros hermanos del Perú, ahí en Trujillo, Señor Jesucristo le bendiga, a nuestros hermanos en Venezuela, Señor Jesús, en Argentina, que nos están escuchando, en Bolivia, Señor Jesucristo, aquí en Chile, en Estados Unidos, Padre Celestial, en Canadá, en España, Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, acá en Chile, en todas las regiones, que llegue su presencia, Señor, nos guarde un manto, nos proteja y nos ayude a concentrarnos, Señor. Señor, quizás estamos recién aprendiendo o acostumbrándonos a leer la palabra del Señor y esta carne no quiere hacerlo, le da sueño, se distrae quizás. En el nombre de Jesús, toda distracción la atamos y la echamos fuera a lugares desiertos donde no vuelva, en el nombre de Jesús, para que no vuelva y para que halle estos hogares contentos y llenos de la palabra de Dios, llenos de la presencia de Dios, y nada más ose distraer a nuestros hermanos. Señor Jesús, le pedimos en su misericordia una bendición especial para todos nuestros sentidos, para los oídos, Señor, en forma especial por la internet, por las frecuencias, en el nombre de Jesús las sellamos, Señor, para que todo pueda llegar donde mis hermanos, en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre. Amén. Dice la palabra del Señor así en Juan 15, del verso 5 al verso 7. Amén. Y dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 15, verso 5 al verso 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Acuérdense, la vid es el tronquito, es la parra que nosotros conocemos acá en Chile, y los pámpanos es la ramita que va a llevar fruto. El pámpano empieza a crecer y de ahí empieza el fruto, ahí se cuelgan en los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Amén. Y eso hay que identificarse con eso. El pámpano no subsiste, no sobrevive si no está arraigado, conectado profundamente a la vid. Si yo saco un pámpano de la vid, se muere. Yo tengo que estar en la vid si yo soy pámpano. Y tengo que estar en la vid para que la vid me dé toda su proteína y como pámpano yo dé fruto. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en él, ¿se da cuenta? Jesucristo tiene que permanecer en usted, mi hermana, mi hermano, y usted también tiene que permanecer en él. Permanezca, persevere, manténgase, que Dios lo sustenta ahí. Por eso es importante en Salmo 55:22, un texto que muchas veces lo decimos mal. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te la llevará. No, ahí dice, echa sobre el Señor tu carga o echa sobre Él tu carga y Él te sustentará, Él te permanecerá, Él te sujetará, Él te fijará, Él te tendrá fijo ahí seguro. Por eso que Dios nos sustente es algo maravilloso, porque el Señor nos ayuda en su amor cada día. Él sabe de que tiene usted necesidad. Él lo sabe. Él lo sabe. Y es por eso que el Señor, en su misericordia, el Señor cada día nos ayuda como hoy nos está ayudando al enseñarlo su palabra con ese amor, con paciencia, con calma y con prisa. ¿Por qué calma? Para aprenderlo bien, y prisa porque el tiempo es corto.
Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Mucho fruto, no poquito, mucho fruto. ¿Por qué? Porque estamos apegados, arraigados, somos uno con la mejor vid que hay en todo el universo, en todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso está dedicado a usted, a mi hermano, que estamos luchando para estar en Cristo, para ser uno con Jesucristo, que es nuestro objetivo, y para eso hemos nacido, para esto hemos nacido, para ser hijos del Rey, para seguir las normas del Señor y ser obedientes. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Es decir, un pámpano sin la vid, desconectado de la vid, se seca. ¿Y para qué sirve un pámpano seco? Y lo echarán y los recogen y los echan en el fuego y arden. Se queman súper rápido porque son delgados, son unas ramas que no alcanzaron a agarrar la proteína que le daba la vid porque se apartaron. Yo no me quiero apartar del Señor, yo no me quiero apartar de esa agua que el Señor me da, de su palabra, esa agua viva que es su palabra. Es que una serie de agua o de espíritu, que es su palabra, la palabra del Señor, que es su Espíritu Santo. Tenemos que ser seres espirituales. Por medio de la palabra del Señor tenemos que crecer en santidad, tenemos que crecer en espiritualidad, tenemos que crecer en tomar nuestra identidad de lo que somos. Esa vida espiritual, esa identidad espiritual, y en el nombre del Señor Jesucristo tenemos que hacerlo, y con su palabra, créame que se puede, pero hay que creer en Él. Hay que creer que esto es verdad. Dice la palabra del Señor, el que se acerca al Señor, crea que le hay. Si usted no cree en esto que estamos haciendo, si no cree de verdad, no va a hacer nada al respecto. ¿Qué es decir no va a hacer nada al respecto? Cuando yo digo creo, tengo que hacer algo físico. Si me dicen, mire, tú tienes que ir a las 8 de la noche a una oficina porque les van a repartir una caja de mercadería, y si yo creo, voy. Pero si no voy, me dice, ¿y por qué no fuiste? No, que en realidad no creí mucho. Cuando uno cree, hace algo físico, tiene una acción. Si yo creo en Jesucristo, sí, es por fe, amén, aleluya, pero tengo que tener una acción, porque hay varios mandamientos que el Señor tiene que a veces no nos damos cuenta que son mandamientos, no sugerencias. Me mandó a predicar a todo el mundo, a ser discípulo. ¿Cómo voy a ser discípulo si yo no soy buen discípulo? Y por todo el mundo, y a ser discípulos. Dice, ¿cómo voy a ser discípulo si yo no soy buen discípulo? Si el maestro que tengo, el pastor que tengo por delante, yo no obedezco, o yo no tengo un espíritu enseñable, porque aún pienso que no es malo, y como no ando en pecado. Pero hoy vamos a hablar del hombre carnal y el hombre espiritual, para darnos cuenta de elementos y cosas que no hacemos bien o que no estamos haciendo, y nos han privado de un crecimiento espiritual sin saberlo, pero es porque lo ignorábamos. Amén. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Pero esos son otros, no nosotros, hermanos, no usted que está escuchando, joven varón, porque ahora estás creyendo en el Señor. Y aquí ahora hay que permanecer en Él. ¿Por qué dice? Verso 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que pidamos al Señor y sea hecho, gloria a Dios, yo lo creo. Pero si estoy pidiendo y pidiendo y no se logra, y estoy en una petición y no se logra, es porque yo algo no estoy haciendo bien. Algo en mi santidad, algo no estoy haciendo bien. O yo quiero que se haga rápido y no estoy pidiendo voluntad al Señor, o no sé, siempre hay hartos elementos, pero hay algo que yo no estoy haciendo bien, porque aquí la palabra dice, si permanecéis en mí, es decir, si tú y yo somos uno, si cuando la gente te vea a Jesucristo en ti, cuando la gente te escuche, vea a Cristo en ti, cuando la gente reciba algo de ti, reciba el amor de Jesucristo, reciba la paciencia de Jesucristo, reciba las virtudes de Jesucristo a través de ti, porque en ti están ejecutándose. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí recién, hermano, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces estamos aprendiendo para permanecer en el Señor.
Amén. Para estar y permanecer, que es diferente, que es conocerle de verdad como Él quiere. Porque a veces es complicado y no le conocemos, queremos conocerle y no le conocemos, pero no es que me cuesta entender la Biblia, me cuesta entenderla, no, hermano, crea estas bendiciones espirituales que Dios ya nos ha dado, Jesucristo ya nos dio. Él dice que nos ha dado, nos dice nos va a dar, nos ha dado entendimiento. Tú tienes que tomarlo en el nombre de Jesús. Ese entendimiento santo, profundo, ese sentimiento, ese conocimiento del Señor, que tú lo vas a buscar, lo vas a añorar, y el Señor te va a dar ese conocimiento. Y si no te cuesta, porque Él ya te dio entendimiento, tú toma ese entendimiento y ora, Señor, y ve, y el Señor en su Espíritu Santo, a medida que tú vayas sacando lo que no corresponde a tu vida, el Espíritu Santo te va a ir llenando sin medida, te va a ir, dice que Él te va a mostrar lo que estás haciendo mal. El Espíritu Santo convence de todo pecado. El Espíritu Santo es el que nos muestra lo que estábamos haciendo mal. Amén. Y por eso vamos a entender, y este curso, este compartir esta enseñanza, hermano, en el nombre de Jesús, anotémosla, compartámosla. Si quieren, nos hablan por interno, nos dicen una hora y la volvemos a poner al aire durante el día, porque también la vamos a subir a YouTube. Estamos un poco atrasados en eso, pero nos comprometemos a hacerlo lo antes posible. Pero hay que entender, amén, estamos hablando de los hijos del Señor Jesucristo, lo que a través de su Espíritu Santo queremos ser guiados. Ya hemos aprendido que tenemos que desechar toda maldad, toda malicia, toda envidia. Amén. ¿Se acuerdan de lo que dijimos en Pedro, ayer que hablamos en Pedro? Que había que desechar todo lo malo. Desechémoslo, saquémoslo de nosotros. Y anhelemos, como bebé, como niño recién nacido, anhelemos esa leche espiritual no adulterada. Y después, si es que realmente hemos creído a Dios, vamos a hacer eso. Si realmente hemos creído a Dios, vamos a anhelar su palabra. Y si realmente anhelamos su palabra porque hemos creído a Dios, vamos a desechar todo lo malo. Porque si yo desecho lo malo, viene lo bueno, que es el Espíritu Santo. Desecho todas las obras de la carne, dice que voy a heredar el reino de Dios, que es su Espíritu Santo y muchas otras cosas más. El Espíritu Santo solo es una garantía, es algo, es un avance, un adelanto que se da de toda la herencia que Dios nos va a dar, de toda la gloria que Dios nos va a dar. El Espíritu Santo, que es extraordinario, que es grande, que es maravilloso, que nos convence de todo pecado, que nos guía a toda justicia, que nos alienta, que nos contriñe. Ese Espíritu Santo que es maravilloso es solamente un adelanto de todo lo maravilloso. Por eso dice el apóstol que es las arras, que es el Espíritu Santo, es decir, un adelanto. Arras significa un avance, un adelanto, un abono, un pequeño adelanto de algo más grande. Es una garantía. El Señor nos mostró el Espíritu Santo que es grande, que es maravilloso. Es una garantía de todo lo maravilloso que vas a recibir. Entonces cada día puede ser una gran aventura, mi hermano, para usted, para mí, si somos realmente cristianos, que conocemos la realidad de ser llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, y vivir constantemente, momento a momento, bajo su control, bajo el control del Espíritu Santo. Y aquí vamos a entrar a los temas, y esto es importante, se lo vuelvo a repetir, cada día, mi hermano, cada día, cada instante, es una aventura para el cristiano, para el que está luchando, para el que está creciendo, para el que lleva harto tiempo, el que está recién aplicándolo. Todo es una aventura día a día que tenemos que pasarla, tenemos que salir victoriosos. Para los cristianos que conocemos la realidad de ser llenos del Espíritu Santo, si somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener esa necesidad de vivir constantemente, momento a momento, bajo su control, el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda justicia. Aquí la justicia de Dios, porque ahora acuérdense que por aquel que no teniendo pecado, aquel que murió por nosotros, dice que por él somos ahora conocidos como justicia de Jesucristo, nosotros. ¿Por qué Él murió por nosotros? Él nos dio de su justicia. Entonces, momento a momento tenemos que estar bajo su control. Y para eso vamos a la palabra del Señor. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que hay tres clases de personas que en el mundo. Hay tres clases de personas. Está el hombre natural, 2, el hombre espiritual, y 3, el hombre carnal. Amén. La palabra del Señor nos habla de estos tres tipos de personas. Muchas veces nosotros tenemos conceptos cerrados, por eso ahora lo vamos a ir aplicando, y en el nombre de Jesucristo yo le invito, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14.
Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Vamos primero con el hombre natural. Amén. El hombre natural. ¿Usted lo ha escuchado? El hombre natural. ¿Qué dice así? Primera de Corintios 2, verso 14. Lo repito harto porque hay hermanos que anotan y hermanos que lo están buscando en su Biblia y hermanos que lo memorizan. Todos son bendecidos en el nombre de Jesús en este instante porque están anhelando la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vuelvo a leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo. Es aquel que no conoce a Cristo. Amén. Que no lo ha recibido. Este conocer, cuando hablemos de la palabra conocer, mi hermano, y quiero reiterar esto, se habla de un conocimiento profundo, no es informativo. El conocimiento que nos habla la palabra del Señor en el Nuevo Testamento es un conocimiento profundo, íntimo. No es un conocimiento de ubicar a alguien. Ah, sí, yo conozco, por ejemplo, usted puede decir, ¿cuántos de ustedes me conocen? Ah, sí, yo conozco al hermano Juan. Ya. ¿De qué color tiene el pelo el hermano Juan? Ah, no sé. El hermano Juan, y me preguntan cosas que yo no más sé o que mi esposa sabe. No va a saber porque no me conoce mayormente. Sí me ubica. Amén. Sabe quién soy yo. El hermano Juan vive en Chile. Sabe. Pero es un conocimiento informativo, pero no es un conocimiento más profundo. Pero si le pregunta a mi esposa, el hermano Juan le va a hablar muchas cosas, y de repente me va a invitar a almorzar, o estamos almorzando o comiendo algo, y alguien va a preparar una ensalada de un alimento que a mí me hace mal. Mi esposa va a decir, no, es que a mi esposo eso le hace daño, su salud. ¿Por qué ella lo sabe y los demás no? Porque mi esposa me conocía. Mi esposa me conoce de un aspecto más profundo, más íntimo, más cercano, más profundo. Amén. Ese conocimiento es el que nos habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Conocerse en forma íntima, en forma profunda. Por eso aquellos hombres que dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, y el que dice, nunca os conocí, nunca tuvimos intimidad, nunca estuvimos profundamente conectados, nunca me conociste y nunca yo os conocí a ustedes. Nunca estuve en ustedes y ustedes permanecieron en mí, yo permanecí en ustedes. Nunca. Y le quiere decir que los milagros que se hicieron a través de ellos fueron porque el Espíritu Santo pasó nomás, pero no habitaba en ellos. Por eso dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermano, el Espíritu del Señor tiene que estar sobre nosotros, en nosotros. Y a través de nosotros es lo que tiene que ver. El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo. Por eso no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son tonterías. Se ríe muchas veces, se burla, pero nosotros no tenemos que juzgarlo ni mirarlo con enojado. No, hermano, porque Jesucristo no hace eso. Si el que no entiende, no entiende. Él es un hombre natural que nunca ha recibido de Cristo. Oremos por esa persona, y son los que hoy día en esta crisis tenemos que orar más que nunca por ellos. Señor, que puedan conocerle. ¿Pero cómo? ¿Puedan conocerle como yo le conozco? Si usted puede decir, yo, Señor, le conozco, ¿le conoce profundamente? Para eso es la palabra del Señor, para conocerle profundamente, para conocerle más íntimamente, para buscar. Hablamos mucho de la intimidad y muchas veces no sabemos lo que es la intimidad. Yo quiero conocerle más, quiero saber más de mi Señor Jesucristo, conocerle profundamente, amarle más, porque mientras más sé de Él, más pequeño me siento y más grande es Él. Oh, bendito es el nombre del Señor.
La persona natural no entiende lo que pasa en una iglesia. Vas a alguien por fuera y están danzando y cantando al Señor ordenadamente, como dice la palabra del Señor en Corintios, porque hay que ser ordenado, porque hay muchos que se desordenan en la iglesia, y lamentablemente hoy en día vemos en la televisión muchos casos de personas que desprestigian lo que es ser cristiano realmente, y olvidan que el Señor dice que tenemos que ser sobrios, que tenemos que ser ordenados. Entonces la gente se ríe. ¿Y quiénes se ríen? El hombre natural, porque no, el que no ha recibido de Cristo. Pero no es culpa de ellos, porque ellos son naturales. Amén. Entonces ya hemos hablado del hombre natural. Ahora vamos al hombre espiritual. Vamos al verso 15, por favor, de ahí mismo primera de Corintios, capítulo 2, verso 15. Porque el hombre espiritual es aquel que es controlado y capacitado por el Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia. Amén. Dice así la palabra del Señor, verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Y acá quiero aclarar, detenerme un momentito. No quiere decir que yo, porque me creo espiritual, puedo juzgar a todo el mundo. No, no. Porque el que es realmente espiritual no anda juzgando a todo el mundo, sino que ama a todo el mundo y quiere darle una oportunidad de que reciban lo que él recibió. Como lo hizo Mateo. Él, cuando recibió el Señor Jesucristo, le dijo: sígueme. Y él al instante le siguió. Y tanto que escribió el Evangelio de Mateo, lo escribió hasta en hebreo, para que sus hermanos los hebreos pudieran recibir lo que él recibió. Que eso es amor. Y más encima, pues como sabía que eran un poquito porfiados, un poquito testarudos, le escribió y le daba un ejemplo del Antiguo Testamento y le decía: la Virgen hizo esto y Jesús hizo esto para que se cumpliese lo que está escrito, y le hacía la reseña, le unía lo que había hizo Jesucristo, se lo unía con el Antiguo Testamento, para que sus hermanos, los judíos, los hebreos, los israelitas, no dijeran que era blasfemia y no le cortaran a una, sino que tuvieran la oportunidad y le entrara por la vista leyendo, escuchando el Evangelio según Mateo, que hablaba de Jesucristo, sus hermanos, los israelitas, pudieran acercarse a Dios y conocer lo maravilloso que él conoció. Por eso Mateo, y es extraordinario el libro de Mateo. Más adelante vamos a compartir paso a paso y cómo lo hizo él, porque él cambió, Jesucristo cambió su vida y le dijo: sígueme, y le siguió al instante. El hombre espiritual entiende esto, y el hombre no juzga en esa forma, no está hablando de juzgar, de criticar, de andar viendo el error de los demás. No, porque cree estar firme, mire que no caiga. Hermano, hoy en día hay cuántas personas que no están en la casa del Señor. Hoy en día no se pueden reunir, pero en la reunión normal no estaban yendo porque le hicimos daño, porque me creía superior a Él, y lo miré por arriba del hombro, dije algo que no me correspondía. Tengo que pedirle al Señor misericordia y que Dios me ayude. Y me dé oportunidad al Señor de que me alcance el tiempo para pedir perdón, poder ayudar a esa persona a pedirle perdón y poder restaurarme con mi hermano, con mi primo, con mi hermano, con mi tía, con quien sea. Pero yo lo voy a intentar. Ahora, si no me recibe, ya es problema de él, y yo sigo. Pero el que es espiritual dice: juzga todas las cosas, empezando por él mismo. Si usted cree que es espiritual, si yo creo que soy espiritual, tengo que juzgarme a mí mismo primero. Amén. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Uy, y desde el más anciano, dice, se empezaban a ir primero. Quizás la mujer vio de reojo a la más ancianita que se movió, dijo: oh, esta señora me va a pegar el primer piedrazo. Y si uno que tira una piedra, uno nomás que tira la piedra, los demás me van a tirar todo. Pero nadie tiró. Entonces, es el hombre espiritual, hermano. Es aquel que es controlado. Y esto es importante, el que es controlado y capacitado por el Espíritu Santo. Controlado y capacitado por el Espíritu Santo, que es de Dios. Amén. Ahora el tercer caso, el hombre carnal. El hombre carnal. El hombre carnal, hermano, es aquel que ha recibido a Cristo, que sí recibió al Señor y acepta al Señor y quizás se bautizó, pero es aquel que ha recibido a Cristo, pero que vive en derrota, porque confía en sus propios esfuerzos. Y vive en derrota, ¿por qué? Porque vive la vida como él cree, como él quiere. Aquel que ha recibido a Cristo, pero que vive en derrota, porque confía en sus propios esfuerzos, en su propia fuerza, en su criterio, para vivir una vida cristiana según él, una vida que según él cristiana. Es decir,
ha recibido a Cristo, pero él camina como él quiere. Él recibe lo que él quiere y va colando, esto sí, esto no. Le enseñan algo a la iglesia, esto es para mí, esto no es para mí. Vive a su manera. Amén. Si vamos a Primera de Corintios, por favor, capítulo 3, estamos hablando del hombre carnal y el hombre espiritual. Y la Biblia nos habla de tres tipos de hombre. El hombre natural, que es aquel que no ha conocido a Cristo. El hombre espiritual es aquel que ha conocido al Señor Jesucristo, que ha tenido un encuentro real, el cual lo refleja, que es controlado y capacitado por el Espíritu Santo. Controlado significa que si el Espíritu Santo me dice que vaya, yo voy. Si me guía para allá, yo voy, yo obedezco. Y sobre todo su palabra también. Amén, porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Y el hombre carnal es aquel que ha recibido a Cristo, pero camina como él quiere, por su propio esfuerzo, a su manera. Como dice una canción bien conocida, a su manera. Primera de Corintios capítulo 3. Jesús les bendiga a todos mis hermanos. Hermana Geralda, Jesús te bendiga mucho. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de Haití que están escuchando. Estoy hablando lo más lento posible para que todos mis hermanos de diferentes países que nos están escuchando puedan entender. Amén. Y lo hago con mucho gozo porque no hay ninguna raíz de amargura en mí y puedo entregarlo con todo amor que el Señor me ha dado. Y quiero seguir amando mejor. Amén. Primera Corintios capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pero porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, anotemos, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. El apóstol Pablo dice: no pude hablarles como espirituales, hermano, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esos niños que quieren hacer lo que quieren. Esos niños que seguimos haciendo las mismas preguntas y les siguen dando la respuesta y no la aplican en su vida, que seguimos estancados en lo mismo, que seguimos haciendo lo mismo porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Y por eso nos tienen que seguir dando lechecita y con los textos y los mismos textos. Ya, por hermano, vaya a reunión, ya por hermanito, santifíquese, ya por hermanito, por favor, diezme, ofrende. No, los rudimentos, las cosas básicas ya teníamos que haberlas pasado. Pero si hoy día usted lo está recibiendo y yo, es porque hoy es una nueva oportunidad que Dios nos da. Pero créame que el Señor viene y necesitamos tiempo para aplicarlo en nuestras vidas, la palabra del Señor, su Espíritu Santo en nosotros, vivir como hombres y mujeres espirituales para poder llegar a los demás, pues si eso nos va a dar fruto. Amén. Porque si estamos fijos en Él, dice que vamos a dar fruto. Pero si no estamos fijos en Él, si no estamos firmes en Él, no vamos a dar fruto y nos estamos secando y no nos estamos dando cuenta. Y eso significa que como me seco me van a echar al lago de fuego. Pero en su misericordia el Señor esta noche me está ayudando, me está enseñando a conocer su palabra y a entenderla paso por paso. El Señor era tan hermoso que el Señor le enseñaba por parábola a las personas, con cosas sencillas. Pero el hombre dele con complicar las cosas, dele con complicarle y poner palabras rebuscadas y poner posiciones rebuscadas. Y resulta que no, que el Señor Jesucristo, el Señor vino a hacerlo sencillo. Si lo complicado ya lo hizo Él, que fue morir por nosotros, algo ilógico, que Dios mismo diera su vida por usted, por mí, es algo que yo no lo puedo entender, pero Jesucristo me ama porque me ama. Amén. Entonces, estos hombres carnales que hace alusión, que el último ejemplo, ellos recibían palabra de Dios, recibían, pero ellos seguían haciendo a su manera. Pero el Señor nos ayude a no hacerlo a nuestra manera. Tenemos que aprender para dejar de ser niños.
¿Por qué? Porque tenemos que ir creciendo. Y un niño que se queda niño, créame que lo llevan al médico porque tiene algún problema de crecimiento. Pero si nuestro Señor Jesucristo es la mejor medicina, es la mejor vitamina, es la mejor proteína, ¿cómo vamos a tener problemas de crecimiento? Es porque algo estamos haciendo mal nosotros. Pero esta noche nuestro Señor nos está enseñando. Amén. Vamos a ver unos siguientes 4 pasos. 4 pasos que son principios para vivir una vida llena del Espíritu. Amén. Son 4 pasos fundamentales que el Señor nos ha enseñado, nos ha dejado en su palabra. Amén. Para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Número 1. Dios ha provisto para nosotros una vida llena y abundante. Amén. Dios ha provisto para nosotros vida llena y abundante. Porque Jesús nos dejó enseñanzas y mandamientos. Amén. Todo lo dejó en su palabra, la palabra del Señor. Jesús nos dejó ejemplo en todo, en todo. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo. Amén. Hay un hermano que nos preguntó y también se unió con la pregunta de otra hermana, un hermano de Bolivia y una hermana de Costa Rica, perdón, del Salvador. Nos preguntaba acerca del Nuevo Testamento, que hablaba solamente de Jesucristo, y el Antiguo Testamento no. Yo le dije, no, sí habla el Antiguo Testamento, y de hecho lo dice el Señor Jesucristo en Juan cuando dice que escudriñad las Escrituras porque en ellas hallaréis, os parece que hallaréis la vida eterna. Dice, y estas, refiriéndose a la Escritura, son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo las escrituras dan testimonio de mí, hasta ese momento solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. Es decir, lo que le dijo, todo el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Moisés dice, cuando va a venir un profeta, a él oíd, hace alusión a Jesús. Paso 1, Dios ha provisto, como le dije, son cuatro principios para vivir una vida llena del Espíritu Santo. El primer principio, Dios ha provisto para nosotros vida llena y abundante. Dios ha provisto para nosotros vida llena y abundante. Jesús nos dejó enseñanza y mandamientos. Amén. Él nos dejó ejemplo en todo, pero nos dejó enseñanza y mandamientos. Algunos de ellos vamos a especificarlo ahora. Juan, por favor, capítulo 10, verso 10. Juan capítulo 10, verso 10. Amén. Dice así la palabra del Señor. Recuerde, Jesús nos dejó enseñanza y mandamiento. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y por qué digo que Jesús nos dejó? Porque dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso Él viene a dar su vida y su vida la entrega en abundancia. Por eso nosotros tenemos que tener las virtudes que nombramos y tenemos que tener en abundancia, tienen que abundar en nosotros, porque la vida, lo que Jesucristo es la vida, tiene que abundar en nosotros. Pero como le dijimos, no puede abundar o tener un Espíritu Santo sin medida en mi vida si aún yo estoy luchando con mis rebeliones, con mi rebeldía, con hacerlo a mi manera, siendo un hombre carnal. Aunque creo ser espiritual porque conozco la Biblia, porque canto, porque oro, porque participo en el coro. No, sus frutos los conocen. Aquel que permanece en mí, lo que leímos Juan, y yo permanezco en él, dice que ellos dan fruto. Amén. Juan, por favor, 15:5. Estamos viendo, Jesús nos dejó enseñanza y mandamientos, que el paso 1, que Dios ha provisto para nosotros vida llena y abundante. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que lo acabamos de leer. El que permanece en mí y yo en él, recuerde, este lleva mucho fruto. Mucho es mucho. ¿Cuál es la diferencia entre poco y mucho? Hay mucha diferencia. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si yo no estoy dando fruto, es porque estoy dando cuenta, en realidad no estoy haciendo nada, porque no tengo fruto. Si hiciera algo, tendría fruto. Amén. Los elementos son tan simples y lo complicamos o nos queremos. Mire,
¿Qué dice? Porque separados de mí nada podéis hacer. Llevamos fruto si permanecemos en Él. Si yo no tengo fruto, es porque quizás estoy separado de Dios, no me doy cuenta. Y la relación que yo creía con el Señor, como yo creía conocer al Señor, en realidad no le conozco. Pero lo bueno es que hoy es tiempo, hoy día a lo mejor no conozco a Jesucristo. Que mejor ahora, que más adelante cuando en su presencia Él me diga, nunca os conocí vos, Roberto, nunca os conocí vos, Juan. A hoy día, si no me doy cuenta que en realidad no le conozco, no he tomado el peso quién es Jesucristo, ni estoy aferrado a Él, por algo no estoy llevando fruto, mucho fruto, ni siquiera poco, hay que llevar mucho fruto. Tengo que tener su Espíritu Santo en mí para llevar frutos. Amén. Tengo que tener el Espíritu Santo en mí, a Jesucristo en mí, para poder llegar, porque estoy aferrado a Él. Y teniendo el Espíritu Santo va a venir lo que dice Gálatas. Siguiente texto, por favor, Gálatas 5, versos 22 y 23. Que dice así: más el fruto del Espíritu. ¿Ya? ¿Usted tiene el Espíritu Santo, hermano? Diga amén o no. ¿Usted tiene el Espíritu Santo en su vida, hermana? Diga amén o no. Hermano, escuchen, ustedes tienen el Espíritu Santo. Si no lo tienen, gloria a Dios, el Señor lo puede hacer esta noche. Si lo tiene, perfecto, gloria a Dios. Si todo es porque, si lo está escuchando, es porque Dios sabe que está ahí y el Señor algo va a hacer en usted. No se culpe de lo que ya no hizo. No se culpe de lo que hizo mal o lo que no hizo. No se culpe en el nombre de Jesucristo. Estas son esperanzas y esta es la esperanza a la cual fuimos llamados. Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo. Oh, es rica la presencia de Jesucristo. Su palabra está extraordinaria. Hermano, el Espíritu Santo está en usted. Amén. Entonces tiene que cumplirse esto. Más el fruto. Si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene el fruto del Espíritu. Tiene el Espíritu en el fruto, lo cual sus vitaminas, como digo yo, los elementos que hacen este fruto, que es un fruto, que es el Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu, esto tiene que tener usted en su vida. Si tiene el Espíritu Santo, esto lo tiene que tener usted. Porque si tenemos el Espíritu Santo sin medida, vamos a tener todo esto que voy a nombrar. Y si no tenemos esto que vamos a nombrar, quizá hay uno que tiene un poquito más que otro, o a lo mejor le falta uno, es porque hay que sacar cosas suyas para que el Espíritu Santo sin medida venga y pueda tener, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor me insta, voy a decirle lo que significa cada cosa. Más el espíritu, más el fruto del Espíritu, lo que tiene que tener usted en su vida, si realmente tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es que la guía, el que la lleva, que es de Dios y habita en usted y controla su vida y la capacita como un hombre espiritual, usted tiene que tener amor. Amén, todos sabemos lo que es amor, es la capacidad, o si no lo sabe se lo digo, el amor es la capacidad personal de sacrificarse por los demás. No solamente por la nieta regalona, el nieto regalón, el hijo regalón, mi amigo, no, por todos. Amén. Es tener la capacidad de sacrificarme por los demás. Eso es el amor de Dios. Ese amor de Dios, el amor ágape, es lo que tenemos que tener en nuestras vidas. Es el amor que da el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da lo que es de Dios y Dios es amor. Gozo. Yo tengo el gozo en mi felicidad, en mi plenitud, independiente si me falta dinero, independiente si me enfermo o no, si me da el virus o no me da el virus. Yo tengo que estar gozoso. Dice, estad siempre gozosos. Pero ¿cómo voy a estar gozoso si me falta el trabajo? ¿Cómo voy a estar gozoso si no tenemos para comer? Hermano, si tú sirves a Jesucristo, sigues a Jesucristo, aplicas a tu vida la obediencia, la santidad, la disciplina para comprometerte con Jesucristo y aceptarlo como tu Dios, ser su hijo y ser del Señor, créeme que nada te va a faltar. Pero estamos tan preocupados de lo material que nos olvidamos que Él nos prometió y ya nos entregó toda bendición espiritual. Pero estamos todavía con lo material. Él nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, así que déjate de pelear con la sangre y con tu carne. Pero todavía estamos siendo carnales. Menos vamos a ir a luchar con unas potestades, porque vamos a ir a poner las manos sobre alguien que tiene potestades y nos vamos a enfermar. Si no estamos con el Espíritu Santo y la protección, si no estamos bajo la cobertura que es la obediencia, bajo nuestro pastor, bajo el apóstol, bajo el orden que hay, que Dios dejó establecido, porque si yo no estoy bajo un orden, estoy en rebelión, en rebeldía. Y recuerdo que el primer rebelde sin causa o se buscó su causa fue Satanás.
El gozo es independiente si estoy enfermo o sano. El gozo mío es independiente si estoy pobre o rico, si tengo dinero o no. El gozo del Señor es constante. ¿Por qué gozoso? Porque estoy feliz de que Jesucristo me redimió, pagó el precio de mis pecados. Y eso me invita a levantar las manos, me dice, glorifica al Señor donde estés, en el nombre de la gloria al Señor. Paz. Tiene que tener amor, tiene que tener gozo, tiene que tener paz en su vida, hermano, si el Espíritu Santo está en usted. Esa paz que no es como el mundo la da. Esa paz que da una tranquilidad, que da una preocupación, esa paz que da estar atento que el otro esté bien. Una paz que el Señor la da, no como el mundo. La paz que es Jesucristo. La paz, muchos dan, una religión da la paz de Cristo, dice la paz, y no tienen idea de lo que es la paz de Cristo. Con conflicto Él da paz. Paciencia, la paciencia. ¿Cuánto Dios ha tenido paciencia con usted? ¿Cuántas veces le prometimos al Señor, ahora sí, y no lo hicimos? Y aún así, cuando oramos, le pedimos perdón al Señor, resulta que el Señor viene y nos toca, es tan paciente que nos espera y nos llena el Señor y nos perdona y nos da una oportunidad, y nosotros, qué bueno, nos tuvo paciencia, pero nosotros no tenemos paciencia a los demás. Benignidad, oh bendito, eso de ser bueno por naturaleza. El Señor no veía maldad en nadie, no andaba viendo que este viene con la maldad, no, todo bien. El Señor Jesucristo nos ayude, porque nosotros tenemos muchas veces las palabras, los textos, los decimos de memoria y no lo entendemos, y por eso mismo no entenderlo, no lo aplicamos, no podemos llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque al final me acostumbré a escuchar el texto desde niño. Y no lo entendí. El Señor Jesucristo nos ayude. Él es tan bueno, es tan perfecto. El Señor Jesucristo, Él perdonó nuestras deudas. Ser benigno es aquel que perdona algo y no viene a recobrarle o a decirle, oye, mira, yo te perdono una vez, pero sabes que en realidad devuélveme esto que te presté. No. El Señor Jesucristo nos ayude. El Señor Jesucristo nos ayude. Por ejemplo, un ejemplo, con haber dejado la deuda en el estado que la halló. Si alguien me debe algo, si alguien debe algo, usted sea benigno y tampoco desear el mal. Después viene la bondad, hay que ser bueno con todos. No, es que esta persona no le ayuda a nadie, usted ayude. La bondad del Señor es con todo el mundo. Dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y la misericordia de Dios es un ejemplo como esto, el sol. La lluvia es una misericordia hermosa, es para todo el mundo. La lluvia cae para el pecador y para el no pecador, para el sano, para el enfermo. Eso es Jesucristo, es su bondad. Fe, la fe que nos da. Si yo tengo el Espíritu Santo y tengo fe en el Señor, y voy a querer escuchar más de su palabra, porque mientras más de su palabra, más de Dios en mí. Por eso la fe. Mansedumbre, lo que decíamos que es una virtud del Señor, que es fuerza bajo control. Tengo fuerza para revelar, pero no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, no me corresponde, no. Eso es mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor era manso. Él tenía el poder, la autoridad para hacer lo que hubiese querido, pero no, él no abrió su boca. Aguantó tanta injusticia. Hasta un ladrón se burló de él. ¿Y qué hizo? Nada. No lo juzgó. No pidió que cayera un rayo. Porque cuidado con nosotros los predicadores, no, que venga un rayo y me parta. No, si ni siquiera Dios lo hizo, eso amane, eso es ser arrogante. No, que el Señor nos ayude. Humildad en nuestros conceptos que usamos para enseñar. Humildad, mansedumbre en nuestra actitud, que cuando estamos entregando la palabra del Señor. Lo otro, templanza, mantenerse equilibrado ante las dificultades, ante las adversidades, tanto en lo bueno como en lo malo, templanza. Que no por las adversidades usted va a tambalear su fe. Ay, que es coronavirus. Ay, no, pero ¿qué vamos a hacer? Y ahora sí, no. Yo sé que mi Redentor vive. Torre fuerte es el nombre de Jesucristo, al correr al justo y será levantado. Gloria a Dios. Perfecto. Aquí estamos, Señor. Haga su voluntad, Señor, pero tenga misericordia. Ayuda al necesitado. Oremos por el mendigo. Oremos por aquellos que no conocen a Dios, Señor. Por aquellos que no le conocen. Aquellos hombres naturales, aquel ateo, Señor. Aquellos le clamamos. Hoy día vamos a hacer una oración especial por aquellos que están en situación de calle. Por aquellos que están muriendo, Señor. En los países están muriendo gente pobre, la dejan abandonada. Los ancianos los dejan todo en un hogar y los dejan que mueran. Oh, Señor, hemos
hemos orado por esa gente. ¿Cuánta gente está muriendo, está viviendo ya pensando en la muerte? El otro día hablaba con una persona que decía: estoy preocupada porque mi madre piensa que se va a morir. Claro, viendo las noticias, las dejan viendo televisión todo el día, y que, claro, se sugestiona, y ella ya siente que todo se siente que esa fiebre, aunque no está fiebrada, porque es sugestión. Pero hermano, si creemos en Jesucristo, si confiamos en Jesucristo, y por su palabra creemos en Él, vamos a conocerle más por medio de su palabra, y vamos a hacerlo más nuestro, porque la fe va a aumentar. Porque el amor va a aumentar, porque el gozo va a aumentar, la paz va a aumentar, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza va a aumentar en nosotros si tenemos realmente el Espíritu Santo, porque esto es fruto del Espíritu Santo. Y si lo tenemos nosotros, ahora recuerde eso: si usted tiene el Espíritu Santo y tiene eso, pero vea realmente si lo tiene, no diga sí si no lo tiene. Si algo le falta, es porque necesita más del poder de Dios, más de su Espíritu Santo en usted. Y el Espíritu Santo sin medida entra cuando yo saco todo lo mío, lo carnal, la obra de la carne, cuando yo aún no he matado el yo, aún tengo el santuario del yo, de así me gusta, yo quiero, a mi manera, hombre carnal. Yo creo que Cristo es el Señor, amén. Yo sé que el Señor viene por su iglesia, amén. Pero yo hago lo que quiero. No, pues. Él nos vino a enseñar, nos dejó mandamientos y nos dejó una vida llena y abundante. Y esto, el Espíritu Santo, con todo esto podemos disfrutar esa vida abundante. ¿Por qué? Porque dice: contra tales cosas no hay ley. Todos esos elementos, el fruto del Espíritu Santo, si lo tenemos en nuestras vidas, porque lo da el Espíritu Santo, no porque yo me lo estoy inventando, no, lo da el Espíritu Santo, y lo va a dar si está el Espíritu Santo sin medida en mí. El Espíritu Santo rige mi caminar, rige mi pensar, rige mi accionar. El Espíritu Santo es el que controla mi vida, el que capacita mi vida. Amén. Vamos a Hechos 1:8, por favor. Siguiendo lo que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, de su vida llena del Espíritu Santo. Él nos ofreció una vida llena del Espíritu Santo, hermano. No un poquito. Él nos ofreció su Espíritu Santo completo. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, verso 8? Pero recibiréis un poquito de poder. No. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo iban a ser testigos hasta lo último de la tierra? ¿Cuándo vamos a ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén? ¿Cuándo vamos a ser testigos? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero ya vamos a lo mismo, no podemos recibir el Espíritu Santo, Gálatas 5:22, que dijimos, el fruto del Espíritu, si no antes nos sacamos otras cosas, la obra de la carne, desechar lo que dice en el apóstol Pedro que leemos, desechando toda malicia, toda envidia, todo, la detracción es sacar todo lo que es rechazado por el Señor, para recibir este poder, si esta promesa que le dijo a los apóstoles se sigue cumpliendo hoy en día. El poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Hemos recibido el poder de Dios. Él nos dio su Espíritu Santo y nos dio el entendimiento para conocer, como lo hizo con los discípulos, para que entendiesen las Escrituras. Amén. Y eso es lo que hay que entender. El hombre espiritual, ¿cómo lo aplica el hombre espiritual a estas cosas? Las características personales que resultan de un hombre espiritual al confiar en Dios. Confiar en Jesucristo realmente, que Él es el Dios Todopoderoso. El grado de estas características que hemos hablado se manifiestan en la conducta, está en proporcionar directa o confiarle al Señor cada detalle de nuestras vidas, hermano. Nada improvisar, tenemos que entregarle al Señor directa y confiadamente y directamente y sinceramente al Señor, entregarle cada detalle de nuestra vida y de la madurez que hemos obtenido en Cristo Jesús.
Porque una persona que está empezando a entender el misterio del Espíritu Santo no debe desanimarse, hermano. Usted que está recién aprendiendo de la Escritura, no se desanime por lo que no crea. No, si esto es a medida que vamos conociendo y aplicando. Lo bueno es que si lo aprende ahora, lo va a ir aplicando al tiro. ¿Se acuerda que yo les dije al principio que esto es, vamos a aprenderlo calmadamente, pero urgentemente, pero rápidamente? ¿Por qué? Calmadamente para hacerlo bien, pero rápidamente porque el tiempo es corto. Entonces, si usted es una persona nueva que recién está aprendiendo esto, y para usted es nuevo, yo llevo 30 años en la iglesia y recién estoy aprendiendo esto, gloria a Dios, denle gracias al Señor por eso, porque hoy día comienza su oportunidad y el Señor le está enseñando. Por eso, si usted es una persona que está empezando a entender el misterio del Espíritu Santo, no se debe desanimar. No se desanime porque no muestre tanto fruto en su vida. Porque un cristiano maduro, un cristiano espiritual realmente sí tiene que mostrar estos frutos. Pero si no nos han enseñado, si yo no lo aprendí, o simplemente cuando lo enseñaron bien y yo no lo aprendí, o yo no lo quise aplicar, yo le pido perdón al Señor y ahora lo aplico. Si no lo has aplicado, si no tienes fruto, si no tienes estos frutos, el fruto del Espíritu Santo en tu vida, como alguien maduro, o ve un cristiano que sí lo tiene, o el hermano que tiene esto, no te desanimes. No te desanimes, ni te sientas culpable, ni te eches a morir. No, Jesucristo esta noche te está dando una oportunidad. En este instante en que me escuches, ya sea de noche, de día o de mañana, el Señor Jesucristo te está dando una oportunidad. El fruto va a ir mostrando de acuerdo que te vaya siendo lleno del Espíritu Santo, y mientras te sometas en las manos del Señor, hagas las cosas a su manera como Él quiere. ¿Por qué? Porque si haces las cosas a tu manera no vas a tener ningún cambio. Porque el Señor Jesucristo busca adoradores, y esto nunca lo olvidemos. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay que ser espiritual y hay que ser verdadero. Amén. Y estando en Él, unirnos al Señor, un espíritu somos con Él y vivimos espiritualmente. Y estamos en el verdadero Dios. Si Él está en mí y yo en Él, yo soy verdadero como Él es verdadero. El Señor Jesucristo nos va a ayudar. Pero muchos se preguntan, ¿por qué la mayoría de los cristianos no están experimentando la vida en abundancia? ¿Por qué? Muchos se preguntan por los demás, pregúntese usted, yo me pregunto, ¿por qué no estoy experimentando la vida en abundancia? Si Dios me dio la vida en abundancia, acabamos de leer 4 textos que hablaban de la vida en abundancia, como los diferentes matices y formas que Dios nos dio una vida en abundancia, todo nos dio en mucha cantidad. Punto 2, los cristianos carnales no pueden experimentar una vida llena y abundante. Eso hay que dejarlo claro. Punto 2. Los cristianos carnales no pueden experimentar una vida llena y abundante. El hombre carnal confía en sus propios esfuerzos para vivir la vida cristiana. Es decir, el hombre no espiritual. Amén. Vamos a Romanos 5, por favor, del 8 al 10. Romanos 5 del 8 al 10. Jesús nos bendiga. ¿Cómo pasa el tiempo? Romanos 5 del 8 al 10. Los cristianos carnales, por decirlo así, el que no es espiritual, ya decir cristiano, decir ya el que camina carnalmente, porque muchos relacionaban el ser carnal, el hombre carnal, lo relacionan con el pecado, que va al pecado y el adulterio y todo eso. No, si es caminar como él quiere. Puede ir a una iglesia, puede cantar, puede orar, pero hace lo que él quiere, lo hace a su manera y sigue haciendo lo mismo siempre, porque confía en sus propios esfuerzos para vivir la vida, lo que cree una vida cristiana. Amén. Entonces, este hombre o mujer carnales, desconoce o ha olvidado el amor de Dios, ha olvidado el perdón de Dios y ha olvidado el poder de Dios. O no ha conocido el amor de Dios, o no ha conocido el perdón de Dios, o realmente no ha conocido el perdón de Dios. Amén. Romanos 5 del 8 al 10 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No tenemos nunca que olvidar que Jesucristo murió por nosotros. No tenemos nunca que olvidar que Jesucristo mostró su amor con hechos. Porque como hechos éramos pecadores, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y murió por nosotros, y ahora mucho más que murió por nosotros, porque Él nos justificó, dice, ya estando ya justificados en su sangre. Por eso cuando Jesucristo lo mira a usted, no mira el pecado, porque Jesucristo murió por su pecado, y Él mira la justicia de Cristo en usted, en los hijos del Rey, los que creen realmente y los que han aceptado la salvación, que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Vamos a Hebreos 10, por favor, del 1 al 25. No tenemos que desconocer, no tenemos que olvidar el amor de Dios, su perdón y poder. Amén. Vamos a Hebreos 10 del 1 al 25. Vamos a Hebreos 10, por favor. Nuestro Señor Jesús nos bendiga. Dios bendiga a todos los que se están escuchando. Dios bendiga a nuestra hermana Nelly Ortiz de Pacheco. Jesús le bendiga mucho, hermana Nelly. Jesús le bendiga. Bienvenida. Hebreos 10 del 1 al 25. Vamos a leer harto de la palabra del Señor. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. Quita esto primero para hacer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, hermanos. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y entre paréntesis, lo que se llama diestra no significa derecha o al ladito de él, no. Diestra es el poder, es la gloria de Dios. Se ha sentado a la gloria de Dios. Verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más
me acordaré de sus pecados y transgresiones. Recuerde, el Señor perdona y olvida, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Él nos abrió el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, una fe real, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Lo que dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso es lo que el Señor quiere que no olvidemos, porque si no olvidamos esto, todo esto hermoso que acabamos de leer, Dios lo hizo por usted, por mí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a olvidarlo? Resulta que empezamos a caminar como queremos. Empezamos a caminar como nosotros queremos, y eso es un cristiano carnal. Porque ya no camino espiritualmente, ya no me baso en la palabra del Señor, ya no estudio la palabra del Señor, ya no oro, ya no busco la presencia del Señor, y empiezo a hacer las cosas a mi manera. Y no es a mi manera no funcionó por más de 30 y tantos años. Es por eso que el Señor Jesús nos ayude, y la gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor, y nuestro Señor Jesucristo bendiga las señales. Y si a usted se le cae la señal en este instante, refresque la página y puede entrar, si es que se llegase a caer, para no perder esto hermoso que estamos compartiendo para la gloria del Señor. El Señor Jesucristo nos ayude. ¿Qué dice, por favor? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Es por eso que ser un hombre espiritual y ser un hombre carnal es muy diferente, aunque de lejos se parecieran que fueran similares. No, porque nosotros estamos bajo la mira del Señor. Él conoce lo que es bueno y el que es malo. El Señor dice que el que no recoge conmigo, el que no recoge conmigo esparrama. Imagínense, a mí es extraordinario eso, pero hay que hacerlo a la manera de Jesucristo, conociendo a Jesucristo realmente, conociendo los procesos de Jesucristo, conociendo los procedimientos que Él quiere que lo haga, cómo Él quiere que lo haga, para conocerlo mejor a Él, para que Él me diga, sí te conocí, hacedor de cosas buenas, y no me diga, no te conocí nunca, hacedor de maldad. Yo quiero un encuentro íntimo con el Señor. Yo quiero que el Señor Jesucristo me ayude. Yo quiero que Jesucristo me guíe. Yo quiero, pero soy yo el que tengo que poner de mi parte. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea lo que el Señor nos ayude, para que podamos entender esto. Y si usted por favor no entiende o no lo explico bien, por favor dígamelo y lo volvemos a explicar y una y otra vez, y vamos a hacerlo, porque es necesario esto, aprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Porque yo no quiero olvidarme, dice, yo no quiero dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Hay muchos que han tenido por costumbre dejar de congregarse. Claro, ahora no podemos reunirnos, ahora sí, perfecto, cuando volvamos a reunirnos, volvamos, porque el Señor perdona. Y si el Señor le perdonó, que antiguamente hacía las cosas a su manera, si Dios me perdona esta noche en mi oración, que yo hacía las cosas a mi manera, Él dice ahí, lo acabo de leer, dice que Él perdona, y Él no lleva las cuentas de mis pecados, mis transgresiones, Él me lo perdona, Él no me lo saca en cara, porque es amor, y el amor no es rencoroso.
Rencor significa en el griego un librito donde se anotaban las cosas para no olvidarlas. Lo usaban los contadores. Un cuadernito de apunte para recordar que no se me olvide las deudas de este, que me debe esto otro. Jesucristo no tiene ese librito para los pecados tuyos. Jesucristo te perdona y los borra, se le olvida, no hace memoria, no es que se lo olvide, no hace memoria, a él no le interesa acordarse más de tus pecados. Por eso, en el nombre de Jesucristo, no permitas que Satanás, no permitas que tú mismo, que tu mente te recuerde tu pasado, que tu mente te lleve a pecados pasados, porque sí, el salmista David lo dijo, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Quizás estaba haciendo algo, quería servir al Señor y recordaba cuando fornicó, recordaba cuando abusó, recordaba cuando pecó y la mente le traía eso y él sabía esa lucha constante. Por eso, mientras más nos acerquemos al Señor, vamos a tener la mente de Cristo y ya no vamos a pensar tonteras, ya la mente no se va a mandar sola. Y mientras busquemos la santidad, nos apartemos del mal, cada vez menos vamos a tener un pensamiento que no corresponde, porque la concupiscencia de mi corazón, la suciedad de mi corazón, la voy a ir sacando. Porque cada uno es tentado de acuerdo a la concupiscencia de su corazón. Es decir, de acuerdo a la suciedad que uno tiene en su interior, es tentado. Pero si la vamos sacando, el enemigo va a perder toda oportunidad de tentarlo con debilidades, porque ya no es débil. El débil para que Satanás lo tiente, pero sí siempre vamos a ser débiles en la mano del Señor para que Él nos diga que somos fuertes. Diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero para eso hay que estar en Cristo. Entonces no tenemos que olvidar y ni desconocer el amor de Dios, el perdón de Dios, su poder extraordinario. Su mansedumbre, tiene todo el poder para hacerme desaparecer en este instante, pero no lo hace por amor, por misericordia, no porque yo soy lindo, no porque yo soy el mejor, no, estoy muy lejos de ser eso, pero soy un hombre agradecido que puedo escuchar, que puedo leer a mi hermana Anita, que puedo leer a mi hermana Juanita, que puedo leer a mi hermano José, que puedo saber que están al otro lado y estoy llorando mientras hablo, oro al Señor para que no se caiga la señal, mientras estoy hablando, mi hombre espiritual gime para que podamos entender y yo pueda hacer un instrumento y explicarlo sencillamente, para que realmente veamos en qué momento dejamos de correr, si corríamos bien o quizás nunca hemos corrido. Pero ahora el Señor quiere que no lo olvidemos, para que no seamos hombres carnales que olvidan el amor de Dios, el poder de Dios, su perdón. Primera de Juan capítulo 2 verso del 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, y esto nunca hay que olvidarlo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él llegó justo por nuestros pecados. Él en su tiempo exacto, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Se da cuenta? Para yo decir que conozco a Dios, tengo que guardar sus mandamientos. ¿Y cuándo guardo sus mandamientos? Cuando yo sé que tengo que ser obediente y conozco su palabra que me habla de sus mandamientos. Dios nos ofreció una vida en abundancia y su vida tiene mandamientos y enseñanzas. Si yo digo que conozco a Jesucristo y no guardo sus mandamientos, yo no le conozco. Y voy derecho para que Él me diga, nunca os conocí, Juan, vete al lago de fuego. Y yo no quiero eso. Amén. El Señor Jesucristo nos ayude. Es comprender la palabra, y esto no es para que se asuste, no, es una oportunidad, porque esto que estamos aprendiendo hoy día, o que lo estamos repasando, si usted lo ha escuchado, hay que aplicarlo, y si lo escuchó y lo aplica, gloria a Dios por usted, Dios le bendiga, y siga, pero hay que seguir creciendo, seguir mejorando, porque esto no tiene tope, hasta que el día sea perfecto. Amén. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos permita. Vamos a segunda de Pedro, por favor, capítulo 1. Del verso 3 al verso 9. Y esto es lo que no hay que olvidar. No hay que ser carnales, no hay que olvidar esto. Segunda de Pedro capítulo 1 del 3 al 9. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios, mediante el conocimiento, de nuevo está la palabra conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
que es Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, no observadores, participantes de la naturaleza divina. Hermano, tenemos que ser participantes de la naturaleza divina, no un hombre natural porque ya conocemos de Jesucristo, y no un hombre carnal porque tenemos que ser espirituales, participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo se nota que soy participante de la naturaleza divina? Estoy leyendo 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, estamos ahora. ¿Cómo yo sé que soy participante de la naturaleza divina? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, a causa de las suciedades. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, que es lo que hablábamos ayer. ¿Qué vamos a hacer? Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a decir nuevo, sin fruto. O tengo fruto o no tengo fruto. Si tengo fruto voy bien, si no tengo fruto preocúpese, haga algo al respecto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de esos antiguos pecados. Por eso, si no hay fruto, es porque hemos olvidado que el Señor perdonó todos nuestros pecados de la forma que lo hizo, tan majestuosa, tan hermosa, tan poderosa, y sin ninguna duda hemos olvidado realmente, y lo recordamos solamente para Semana Santa. Yo no como carne el viernes. No, hermano, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo no murió solamente para eso, Él murió para otra cosa. Él murió para tener un encuentro, tuvieses un encuentro con Él, para que se conozcan, para que conociéramos realmente en una forma profunda a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que olvidar la purificación de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Verso 10, por lo cual, hermanos, procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero hay que hacerla. Y si no la hacemos y seguimos cantando y seguimos haciéndolo bien, y yo voy porque canto, y yo voy porque me dejan predicar, y yo voy por esto, y vamos, o yo voy por sentirme bien a la iglesia, y yo voy como algo social, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Es por eso que en este presente el Señor Jesucristo nos ayude, el Señor Jesucristo nos bendiga a fortalecernos, a conocerle aún mejor. El Señor nos ayude, tenga misericordia, a no ser un creyente carnal. No estoy hablando del pecado, de la forma, no se vaya a ese extremo, pero a veces es tan sutil esta forma, si se da cuenta, es tan sencillo como empezar a experimentar altibajos. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Por qué? Porque resulta que no entendemos y empezamos a tener altibajos. Tiene la dificultad para comprometerse. Tenemos la dificultad, no nos comprometimos. Sí, yo estoy comprometido con el Señor y con su obra, pero recuerde lo que hemos enseñado, lo que hemos compartido. Si su compromiso con la obra de Dios, si su compromiso con la iglesia no tiene obediencia, santidad y disciplina, no es compromiso. No es compromiso. ¿Cómo voy a comprometerme si no obedezco? ¿Cómo voy a ser santo si no obedezco? ¿Cómo voy a ser obediente pero sin santidad? ¿Cómo voy a ser santo y voy a hacer al lote? Voy a llegar a la hora que quiero, voy cuando quiero, voy a ser indisciplinado. No, pues. Por eso, aquellos que experimentan altibajos, los hombres carnales, aquel creyente carnal, tiene dificultad para comprenderse a sí mismo. Desea hacer lo bueno, sí, lo desea hacer, pero no puede. ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Cuántas veces lo intentaste? Y si tu mejor intención, ahora sí, ahora sí. Yo recuerdo cuando era joven, iba a un retiro de jóvenes y el domingo llegábamos felices, nos daban la oportunidad a la iglesia y danzábamos, saltábamos. El lunes quería ir a predicarle al Papa, quería ir a predicar al Vaticano, que se me apareciera un testigo de Jehová, quería predicarle a todo el mundo, porque venía llenito el domingo. Pero ya el martes, ya el viernes no era lo mismo. Es porque eran impulso, eran emoción, sentimiento. Y el poder de Dios no tiene nada que ver con emociones, con impulso ni sentimiento. Esto es poder de Dios. Por eso, si tú no descansas en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, no vas a tener una vida cristiana.
Si no confiamos en el poder del Espíritu Santo, no vamos a tener esa vida cristiana. Por eso lo que leíamos en Primera de Corintios 3, por favor. Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude, y nosotros seamos valientes, hermanos, para hacerlo. Tenemos que hacer los cambios nosotros. Señor, cambia mi actitud. No, si la actitud la tiene que cambiar usted. El Señor nos da aptitudes. Si yo no puedo hacer algo, el Señor ayúdame, porque yo lo intenté y no pude. El Señor me hace apto, me da su aptitud para hacer algo. Pero la actitud con la cual yo me presento, la actitud con la cual yo hago las cosas, yo pongo esa actitud. Amén. Y eso hay que entender. El Señor te ofrece ayuda. El Señor está ahí con la mano extendida. Pero realmente cuando venimos en verdad a buscar su ayuda, Él la va a dar. Pero Él sabe cuando son palabras nomás. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 3, por favor? Del 1 al 3. Porque como le decía, aquel que cristiano carnal o un hermano que camina según la carne, es decir, a su manera, no hablamos del pecado, que camina a su manera, que todo lo hace a su manera, a su compás, tiene la dificultad para comprenderse a sí mismo, porque desea hacer lo bueno pero no puede, lo intenta y no puede, y vuelve a caer, se desanima, ahora tiene harta ganas, después se desanima, no descansa en el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, no se aferra y no se llena del Espíritu Santo, que es la única forma de vivir una vida cristiana, de tener una identidad espiritual de Espíritu Santo en ti. 1 Corintios 3, del 1 al 13 dice, de manera que yo, hermano, ¿se acuerda que decía? No pude hablarlo como espirituales. Hermanos, por eso hay que ser espiritual, hay que madurar, hay que confiar, hay que crecer en el Señor. ¿Para qué? Para dejar de ser carnal y ser espiritual. Este es el paso 2 que estamos viendo, que los cristianos carnales no pueden, o el creyente carnal no puede experimentar una vida llena y abundante. ¿Por qué? Porque confía en sus propios esfuerzos para vivir la vida que es cristiana, en su propio esfuerzo para la vida que tiene que ser espiritual, con una identidad espiritual. Él confía en su propio esfuerzo, porque el hombre carnal es así, alguna o todas, porque el Señor sabe que las fallas que pueden caracterizar al cristiano que no confía plenamente en Dios, ese cristiano profesa ser cristiano, pero continúa practicando el pecado. Ese hombre o esa mujer debe darse cuenta que tal vez no sea cristiano en absoluto, porque aquellos que están en luz, como Él está en luz, comunión tenemos juntos, sí, pero tenemos comunión primero con Él. Es por eso que el hombre carnal tiene que identificar, el hombre que a lo mejor yo creo que era espiritual, pero me estoy dando cuenta que en realidad estoy siendo un hombre carnal. Pero si lo estamos aprendiendo hoy día, no es para que usted diga, yo no sirvo para esto, no, es porque el Señor está enseñando. Hey, ven, echa sobre mí tu carga, yo te sustento, yo te ayudo, yo te protejo, yo te sostengo. Y Él te ayuda, Él nos ayuda. Es por eso que el Señor Jesucristo nos ayude, y el Señor nos va a ayudar si nosotros queremos realmente renunciar a nuestra vana manera de vivir, a nuestra manera de vivir que no edifica en lo espiritual. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si aquel que dice que es espiritual, pero sus hechos, usted se da cuenta, porque hermano, y aclaro esto que estamos aprendiendo, y en el nombre de Jesús, no es para que usted ande fijándose en el hermano, la hermana, en el de allá, en el de acá, si es carnal o espiritual, no. Esto es para que usted lo aplique a su vida, yo lo aplique a mi vida. Y esta segunda verdad, porque veamos la primera, la segunda, es para que aprendamos e identifiquemos si realmente estamos siendo carnal y estamos haciendo algo carnal o humanamente algo que tiene que ser espiritual. Y lo que decía 1 Juan 2:3, y él, claro, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardemos los mandamientos del Señor. Pero si no guardamos los mandamientos del Señor, tenemos que saber que no le conocemos. Por ejemplo, Efesios 5:5. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. Imagínense, eso lo dice la Biblia.
La palabra del Señor. No sigamos autoengañándonos, hermano. El Señor viene por su iglesia sin mancha, por su iglesia que lucha por buscar santidad, porque está consagrada para Él, por los espirituales, por el creyente espiritual, el hombre espiritual, no el hombre carnal, porque el hombre carnal está siguiendo a su manera, a su forma, y no saca lo que quiere, no saca la rebelión, no saca lo que le gusta, no saca la obra de la carne. Entonces el Espíritu Santo no viene, y si el Espíritu Santo no viene, no habita en él, no es espiritual. Porque el hombre espiritual, acuérdense, el hombre espiritual se rige, es guiado, vive y obedece y se capacita por medio del Espíritu Santo en él. Y es uno con el Señor. Amén. Y estos dos pasos para identificar ¿cómo se llama? Los 4 principios, hablamos 2, para vivir una vida llena del Espíritu Santo. El paso 1, Dios ha provisto para nosotros vida llena y abundante. Amén. ¿A quién? Al hombre espiritual. Si lo tomas tú, eres espiritual. Y el paso 2, los cristianos carnales no pueden experimentar una vida llena y abundante, porque el hombre carnal confía en sus propios esfuerzos para vivir la vida cristiana. Y nombramos varios textos que el hombre carnal lo practica. Es por eso, mi hermano, que tenemos que aprender a ser hijos de Dios, hijos de luz. Amén. Por eso identifiquemos lo que nos cuesta. Por eso nos vamos a dar cuenta, con razón lo intentaba y ahora sí, ahora no, ahora sí. No, eso se llama ser niños fluctuantes. Es cambiante. De ánimo, de estado, de impulso, de emoción. Y eso no. Un hijo de Jesucristo tiene que ser siempre. Y la luz irá en aumento. Es por eso, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, yo le quiero dejar con estos 2 pasos. Mañana a las 10 de la noche vamos a seguir lo que es un hombre carnal y un hombre espiritual. Porque la tercera verdad nos da la única solución a este problema que acabamos de ver. Y en el nombre de Jesucristo, yo les quiero invitar para que oremos, sigamos orando. Si tiene preguntas, me las hace por interno. Vamos a orar al Señor para que selle esta enseñanza y este compartir, porque estamos conociendo la palabra de Jesucristo. Amén. Si tiene duda, no dude en preguntármela por un audio o escríbamela. Pero tenemos que aprender, hermano. Por misericordia del Señor y por la gracia del Señor soy lo que soy. Por su palabra Él nos ha guiado y nos está enseñando. Si hoy día tú lo has escuchado, si usted lleva poco tiempo o harto tiempo en la iglesia y no ha crecido espiritualmente, no se sienta culpable. Hoy resplandece, porque hoy ha venido la luz a su vida, a usted. Y no es por el hermano Juan, no, es porque Jesucristo hoy día, Él maneja los tiempos. Pero ahora le ofrezco algo, le propongo algo. Hagámoslo a la manera de Jesucristo. Hagámoslo conforme a su palabra. La palabra profética más segura, en las cuales ahí vienen estar atentos, entender y aplicar, para ser hombres y mujeres espirituales. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos, Señor, por su amor, por su bondad. Muchas gracias porque nos ha permitido, Señor, estudiar, compartir, conocer y escuchar su palabra. Señor Jesús, sellamos toda esta enseñanza, todo este compartir, lo sellamos en la mente, en el corazón de mi hermana, de mi hermano. En Perú, Señor, bendiga a mis hermanos de Perú, mis hermanos de Venezuela, mis hermanos, Señor, de Bolivia, Señor Jesucristo, nuestros hermanos del Salvador, de Costa Rica, Señor Jesucristo, nuestros hermanos de Haití. Jesús bendiga a nuestros hermanos de Estados Unidos, de Canadá, Señor Jesucristo, de España, nuestros hermanos de Chile. Jesús bendígales, Padre Celestial. Señor, necesitamos de su ayuda. Guíenos, oriéntenos. Señor, su palabra nos está enseñando. Señor, ayúdenos, denos la valentía. Señor, porque esto de los valientes, Señor, los valientes lo arrebatan. Señor, los decididos lo arrebatan. Los radicales arrebatan el reino de Dios. Señor, queremos esa valentía, porque usted no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ese poder, Señor, lo necesitamos. Y también de amor, también lo necesitamos para el poder, para poder decidirnos a ser valientes y cambiar. Y el amor para aplicarlo y también para entregarlo. Señor Jesucristo, bendíganos, Señor, por misericordia. Sella esta enseñanza en mi hermano, en mi hermana. En el nombre de Jesucristo, Señor, sellamos toda esta enseñanza. En el nombre de Jesús y para la gloria de su nombre lo sellamos, y que nada se pierda. Señor, lo entregamos en sus manos, Señor. Y yo sé que usted va a cumplir lo que dice, que se va a cumplir el propósito que usted tiene para mi hermano, para mi hermana, por medio de su palabra. En el nombre de Jesucristo.